Hola, soy Carlos Restrepo, CEO del Grupo Empresarial. Aquí estoy. Ok, soy Tuso Restrepo y ya me decís, trabajo vertical es un mundo grandísimo, una locura, muchas cosas que explicar, con la expectativa muy alta y con ganas de que todos ustedes aprendan cómo funciona el tema y el mundo de acceso por cuerda. Cuerdas, mosquetones, descendedores, bloqueadores, un montón de vainas, carros canastas, manlift, andamio, todo lo relacionado al mundo vertical lo tenemos aquí. Estamos dispuestos a transmitirlo para que ustedes desarrollen su trabajo de forma segura y ya lo saben, para ustedes familia ISA lo tenemos absolutamente todo relacionado al mundo de la seguridad. Hola gente, soy Carlos Restrepo, especialista en trabajos verticales, soy técnico IRATA nivel 2, tengo más de 20 años de experiencia desarrollando actividades de difícil acceso. Hoy tengo la gran oportunidad de presentarles un tema que pertenece al mundo de trabajos verticales, trepa, poda y arboricultura. Vamos a hablar generalidades de este tema, vamos a conocer un poquito de cómo funcionan estas técnicas, qué debes tener en cuenta para desarrollarlas de forma segura. La intención y la formación que vamos a impartir el día de hoy tiene un alcance y debes entenderlo. No es un curso de trepa, poda y arboricultura, es una formación donde vamos a hablar de algunas generalidades para poder entenderlas. Una vez con estos conceptos claros, vas a poder desarrollar y entender cuáles son las técnicas que se deben aplicar para desarrollar una formación de forma segura. Hoy vamos a conversar un poco sobre qué tiene que ver el mundo de trabajos verticales y qué generalidades debes tener en cuenta. Por ejemplo, IRATA traduce International Rope Trade Association. Una vez entendido que existe un estándar a nivel mundial que tiene más de 50 años de tradición, podemos entender que cada técnica ha sido testeada y bajo esas técnicas hay parámetros técnicos para poder cumplir. Existe un libro que se llama el ICOP, que es el código de buenas prácticas para desarrollar diferentes tipos de trabajos verticales. Los trabajos verticales y los trabajos seguros en altura existen desde hace mucho más de 70, 80 años y se vienen desarrollando de técnicas que fueron sustraídas de técnicas de alpinismo, andinismo y de diferentes actividades donde se utilizan cuerdas. Con esos conceptos claros es muy importante entender que cada vez que se va a desarrollar trabajos verticales debemos saber cómo vamos a hacerlo de forma segura. Vamos a empezar con trabajos verticales y vamos a empezar con trabajo en altura para dar el siguiente paso y llegar al tema de trepa de árboles. Ojo, hay algo muy importante que explicar y es el tema de la energía potencial. Esto no es una clase de física, así que vamos a pasar con este tema muy por encima, pero para entender lo básico y poder desarrollar estas técnicas de forma segura. Es decir, la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. ¿Vale? Entendiendo esto, vamos a interpretar que la masa es el peso del trabajador. Y para hacerlo mucho más sencillo, lo que vamos a hacer, aunque sea con el dedo, vamos a eliminar las unidades. Y la gravedad son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aproximar. Y la altura, vamos a utilizar un ejemplo de 2 metros. ¿Listo? Una vez dada la situación planteada, vamos a llevarla a la realidad. Es decir, si un trabajador que pesa 100 kilogramos sufre una caída de 2 metros, la gravedad va a ser su proceso y su proceso es aceleración. Ese es el trabajo de la gravedad. Cuando la gravedad hace proceso de aceleración, el trabajador va a recibir un impacto que depende de varios temas. Es decir, la gravedad es una constante, el peso del trabajador es una variable y
la altura de que el trabajador está trabajando o a la que cae es también una variable. Eso puede cambiar. Pero con el ejemplo que tenemos, hablemos de que un trabajador pesa 100 kilogramos, cae 2 metros y la gravedad de su proceso que es aceleración, y este trabajador va a recibir un impacto de 2000 kilogramos. ¿Listo? ¿Por qué entender esto? ¿Qué es lo importante de ello? El ser humano, después de 900 libras fuerza, es posible que haga desprendimiento de órganos blandos y va a sufrir hemorragia. Si yo tengo muy presente y entiendo que existe el tema de energía potencial y sé cómo aplicarlos a las diferentes técnicas de acceso por cuerda, y no solamente estoy hablando de trabajos en la industria y en la construcción, sino también en los árboles, trabajos donde mi integridad esté expuesta a una caída. Entendiendo esto, voy a saber cómo voy a hacer el uso, la selección y la categorización de los diferentes tipos de trabajo que estoy desarrollando como tal. Estando el primer concepto claro, voy a tratar de mostrarles de una forma muy práctica el tema de acceso por cuerdas y todo lo que tenemos que entender. Ya vimos y sabemos cómo aplicar el tema de energía potencial. Ahora vamos a ver algo que se llaman factores de caída. No menos importante, pero muy práctico a la hora de desarrollar este tipo de actividades. Y es decir, perdónenme el dibujo, pero digamos que esto es el trabajador y está conectado por encima de la cabeza. Cuando yo estoy conectado por encima de mi cabeza se llama factor de caída cero. ¿Y qué estoy buscando aquí? Que no exista liberación de energía para que por energía potencial no se vaya a generar un impacto sobre el trabajador. Ya sabemos que las consecuencias son desprendimientos de órganos blandos, golpes contra o por objeto y que van a lesionar al trabajador y su integridad. Entonces, la intención es saber que el factor ideal es trabajar en un factor de caída igual a 0. Si estoy conectado a la altura de mi cintura, mi factor de caída va a ser un factor de caída 1, que no está mal y que está permitido estar dentro de él, que está dentro de los rangos seguros, dependiendo del tipo de equipo que vaya a emplear y vaya a seleccionar. Lo que no está permitido o que no se debe hacer, porque es una mala práctica, son trabajar en factores de caída 2. ¿Por qué no debo trabajar en factores de caída 2? Es un tema que si nos vamos y nos devolvemos al tema de energía potencial, entendemos que aquí va a haber una distancia de caída. Existiendo una distancia de caída, va a existir una liberación de energía, lo cual sí me va a generar un impacto bastante perjudicial para mi integridad. Entonces, vamos a recapitular. Energía potencial, concepto claro. Ahora vamos al tema de factores de caída 0, 1 y 2. Factores de caída donde puedo trabajar, factor de caída 0 y factor de caída 1. ¿Cómo aplicamos esto a trabajos en árboles? Cuando trabajo en los árboles, empleo o desarrollo técnicas donde voy a estar suspendido en una cuerda y que voy a utilizar como sistema de acceso cuerdas para desarrollar trabajo que me permitan posicionamiento y desplazamiento horizontal para hacer trepa, poda, inspección o cualquier trabajo que se vaya a desarrollar dentro de un árbol, ¿vale? Existiendo el riesgo de caída de personas o incluso caída de objetos, tema que sigue a continuación y que vamos a explicar. Oye, y esta formación tiene un tiempo de duración considerable. ¿Qué me interesa? Que desde el espacio donde me estás observando y donde me estás viendo, estos conceptos queden claros. Entonces, ¿qué pasa? Voy a estar en un usuario y en ese usuario voy a estar muy atento a cualquier pregunta que se desarrolle. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Acuérdate de que la persona que está acá está como un moderador y un servidor de un tema y estoy dispuesto a resolverlo. Se entiende peligro como una fuente o una situación con el potencial de generar un daño y riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un accidente. Vamos a hablar del peligro como la altura en el caso de que estemos hablando en el desarrollo de actividades de trepa y poda. No es que solamente existe un solo peligro, existen varios, pero vamos a hablar de uno y vamos a poner unos ejemplos bastante prácticos para poder entenderlo. Si el peligro
es la altura, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo es la caída de personas y caída de objetos. La caída de personas podemos solucionarla con el uso adecuado de sistemas de acceso seguros y certificados, además de conocimiento, formación que vamos a poner en práctica para desarrollar este tipo de actividades. Elementos que pueden servir junto con el conocimiento para que todo esto se desarrolle de forma segura. Existe también documentación, pero documentación que debe diligenciarse a conciencia, es decir, permisos de trabajo en altura, análisis seguro de las tareas, combinado con checklists, es decir, estos documentos van a hacer una previa inspección, revisión, para poder desarrollar estos tipos de trabajos donde vamos a hacer una identificación del peligro y una evaluación del riesgo. Los trabajos en los árboles no solamente se desarrollan en cuerdas, sino también con plataformas elevadoras, manlift, carros canasta o diferentes métodos de acceso como también escaleras que requieren una previa inspección para el desarrollo de este tipo de actividades. Creo que hasta aquí vamos muy claros y todos los conceptos hemos ido tratándolos uno a uno. Todos tenemos rutas de aprendizaje totalmente diferentes. Las rutas de aprendizaje es bonito identificar cuál es la tuya. Para mí es muy fácil y muy sencillo utilizar la mnemotecnia para poder identificar. Vamos a hacer algo. Hablemos de algo que se llama el A, B y C. Vamos a hablar de A como los elementos de anclaje, B como los conectores y C como el elemento que vamos a utilizar en una secuencia para conectarnos al anclaje y también a los elementos que nos van a ayudar a hacer el acceso. Es decir, hablemos de, si estamos hablando de un árbol, sus ramas y su tallo serían lo más confiable que podemos llegar a tener para conectarnos. Entre más delgada esté la rama, menor resistencia puede llegar a tener, dependiendo de la especie de árbol en la que estemos haciendo el acceso. Por eso es importante entender la taxonomía del árbol. ¿Cuáles son las partes del árbol? El tallo, las ramas, las hojas y las raíces. El tallo es el anclaje más seguro que puede llegar a tener un árbol. La rama sería lo segundo en una secuencia, en un orden jerárquico donde yo me puedo conectar. Y las hojas, obviamente, no son un anclaje seguro. Las raíces podrían llegar a serlo dependiendo del tipo de árbol, pero existe un riesgo de entender que estas raíces están sometidas a una humedad constante y es posible que no se encuentren en condiciones aptas para poder entenderlo. Por eso la experiencia de hacer trepa en árboles es algo muy importante en el momento de desarrollarlo y poder estudiar el tipo de árboles en los que estamos haciendo el acceso. La B, voy a corregir algo, es el arnés que voy a emplear y que voy a utilizar para desarrollar este tipo de actividades. Entonces, me voy a sujetar a mi árbol, esto se llama anclaje basal y que ahorita lo vamos a explicar. Vamos a pasarlo por la rama o por la bifurcación que hace el tallo y las ramas y con la ayuda de un arnés vamos a empezar junto a otros equipos a hacer el acceso por cuerda. Eso es lo que vamos a explicar. Esos equipos que nos sirven para empezar a hacer el ascenso a nuestro árbol. Y los conectores que van a ser elementos que me ayudan a conectar mis equipos a las cuerdas, como por ejemplo los mosquetones, elementos totalmente esenciales y todos ellos con una resistencia mínima de 25 kilonewton. Un kilonewton son 110 kilos fuerza sobre segundo al cuadrado y por norma todos deben tener una resistencia superior a los 25 kN. Nos vamos a devolver y vamos a empezar a entender esto y vamos a empezar a mezclar generalidades, temas, conceptos y a llevar esto muy claro. Vamos con el primer tema. Hablábamos de el mundo de la verticalidad y que no es nada diferente el tema de acceso por cuerda. Que lo que cambia es el tipo de equipos, pero las técnicas siempre van a ser muy parecidas. La diferencia es que se requiere un esfuerzo bastante significativo para subir a un árbol. Luego vamos a hablar
de energía potencial y de factores de caída. La energía potencial es eso que siempre vas a tener en cuenta para subir un árbol, para hacer el uso, la selección y la categorización del tipo de equipos que vas a utilizar. Factores de caída son aquellos puntos o la forma en la que te vas a conectar de forma segura. Siempre te va a indicar que conectarte por encima de la cabeza y que existe una tensión constante sobre las cuerdas es lo más ideal. Factor de caída 1 es cuando vas a estar conectado a la altura de la cintura, por ejemplo, en líneas de posicionamiento conectadas a las argollas laterales de los arneses. Y factor de caída 2, lo que no debes hacer para desarrollar tu trabajo de forma segura. Si estás conectado por debajo de los pies, habrá o existirá liberación de energía que te generará un impacto bastante desagradable y que te va a generar una falla sobre tu integridad. Y a continuación, en el siguiente video, vamos a ver un poquito de cómo hacer las conexiones de forma segura en un árbol. Los diferentes tipos de anclajes que tenemos. Pero recuerda, no siempre se trabaja en acceso por cuerda en un árbol. Puedes utilizar plataformas elevadoras, man lift, carros canastas que te van a ayudar a hacer el trabajo de forma más rápida e incluso más segura. Pero para entender, estos árboles no siempre están ubicados donde nosotros queremos. Es posible que estén en un bosque y el acceso de un camión canasta o de una máquina puede dificultar la actividad que vayamos a desarrollar. Por eso es importante también saber que para hacer mi acceso debo estar preparado con los equipos, el conocimiento y la documentación necesaria para desarrollar este tipo de trabajo. Cuando cumplo con ello, voy a desarrollar mi trabajo de forma segura. Este mundo de trabajos verticales es un mundo muy bonito, es un mundo que tiene muchos equipos y que para entenderlo debe ser muy gráfico. A continuación, este video que viene en un desarrollo, este video que viene mostrando el uso de un elemento muy esencial para la trepa y la poda, y es la ondilla. En este caso, una ondilla de Pexel que está utilizando un técnico vertical, un técnico de acceso por cuerda, para hacer una progresión o un ascenso. Él está pendulando la ondilla con la ayuda de un cordino y lanzándola sobre un árbol. El tallo y la bifurcación es el punto de anclaje donde va a pasar la cuerda de abajo hacia arriba de un punto A un punto B. Una vez que la ondilla pase, se hace la conexión de la cuerda y lo que se hace es traer la cuerda desde la parte de arriba hacia abajo para conectarla en la base del árbol. Conectándose en la base del árbol, voy a tener una cuerda que va a tener una tensión desde el punto A, que es el tallo del árbol, pasando por la bifurcación y dejando la cuerda perpendicular para poder hacer la progresión y subir. Este mundo de acceso por cuerda es muy bonito y la forma creativa en la que se hacen los anclajes lo es absolutamente todo. Esto es experiencia, conocimiento, sumado de equipos y situaciones que te van a permitir divertirte en tu trabajo, pero además hacerlo de forma muy segura. Ya todos ustedes saben que me gusta el arte y me gusta el dibujo, que lo mío es dibujar, por eso les voy a dibujar la forma en la que vamos a trabajar en los árboles, ¿vale? Entonces, tenemos el tallo del árbol y una bifurcación de varias ramas. Digamos que lo que queremos hacer es la progresión y el acceso por cuerda para desplazarnos de forma horizontal o en diagonal en el árbol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la ondilla de Pexel, que ustedes lo vieron. El técnico lo que hace es pendular la ondilla para luego lanzarla. Esa ondilla en la parte interna no es más sino una bolsa que tiene balines que por fuerza centrífuga lo que hace es que mecánicamente trabaja y va a ayudar a una progresión mucho más fácil, mucho más rápido y va a multiplicar el esfuerzo que hizo el técnico pendulándola. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lanzamos la ondilla de un punto a un punto B, pasando por una bifurcación y cayendo. ¿Listo? Ese es el paso número 1. Luego vamos a utilizar un paso número 2, que es tener en una bolsa organizadamente una cuerda. Las cuerdas de acceso por cuerda para trepa, poda y arboricultura son cuerdas muy resistentes.
cuerdas están compuestas de algo que se llama el Ker y el Mann, que es cuerpo y alma en alemán. El cuerpo es la funda que recubre la cuerda y el alma es la parte interna de las cuerdas. ¿Qué voy a hacer? Voy a unir el cordino donde está sujeta la ondilla, que previamente lo amarré con un nudo fugitivo y que es fácil simplemente de alar y soltar, como lo vieron en el video anterior. Conecto la cuerda, la voy a unir, voy a empatar, la voy a amarrar y lo que voy a hacer es empezar a alar el cordino para que traiga mi cuerda y va a quedar en el punto A. ¿Vale? Una vez que el técnico consigue esto, hay diferentes tipos de anclaje. Hay anclajes que podemos hacer aéreos, hay anclajes que podemos hacer en piso, que son los anclajes de base o anclaje basal. También hay anclajes TTR, pero no vamos a entrar en esa parte porque nos extenderíamos hacia algo mucho más técnico que requiere más tiempo para poder entenderlo y que es mejor hacerlo de forma práctica. Por eso vamos a anclarnos en conceptos y en generalidades básicas para poder entender y desarrollar un criterio donde puedas acceder y saber cómo hacer el trabajo de forma segura o no de forma segura, ¿vale? Entonces, cuando este esté listo, lo que vamos a hacer es recoger el cordino, que es una cuerda mucho más delgada, y simplemente dejar que mi cuerda la pueda conectar en la base del árbol. Y de esa forma, esta cuerda va a quedar de forma perpendicular para que el técnico pueda hacer su progresión. ¿Cómo este técnico va a hacer la progresión al árbol? Con el uso de equipos diseñados para desarrollar acceso por cuerda dentro de los árboles. Por ejemplo, los arneses para emplear son arneses totalmente distintos, con la misma función para subir al árbol de forma segura. Pero si entiendo cuál es la dinámica de un árbol, voy a entender que es una figura irregular, que no solamente me sirve para subir y trabajar en ese punto, sino que también debo desplazarme hacia la derecha, hacia la izquierda y desarrollar trabajos en las puntas de los árboles, pero utilizando un punto de anclaje muy seguro. Un ejemplo, seleccioné esta rama porque mi trabajo va a ser trabajar en una rama inferior y va a ser hacer el corte de esa rama. ¿Qué voy a hacer? Voy a subir por mi cuerda. Como mi anclaje está en la parte de arriba, me va a permitir desplazarme sobre esta rama y empezar a hacer secciones o cortes cada vez que lo vaya necesitando y que no se vea afectado el anclaje que está en la parte superior. ¿Qué quiere decir? Que voy a trabajar con herramientas como motosierras de diferentes tipos de tamaño, y eso significa que debo tener mi equipo y aislado completamente mi punto de anclaje en mi arnés. Es decir, en estos arneses el anclaje ventral, debo estar conectado al vientre, va a estar de este lado y con mi mano derecha voy a posicionar mi motosierra y alejarla para no hacer un corte en mis cuerdas. Utilizo la motosierra y empiezo a hacer secciones y cortes. Esas secciones y esos cortes se van a hacer de forma segura. ¿Cómo así? Si no existe nada en piso, puedo hacer el corte que caiga la parte que necesito de forma segura, si así lo he identificado en mi AST o en mi procedimiento de trabajo que debo desarrollar. Si no es de esta forma, entonces voy a hacer algo que se llama rigging, que también vamos a ver ahorita cómo asegurar esta carga para hacerla de forma segura con compañeros en tierra, ¿vale? Entonces, con esto ya te he explicado un poco de cómo hacen estos anclajes de forma segura. Vamos a proceder a ver las cuerdas en acción en un siguiente video que te va a mostrar y te va a ilustrar de cómo debo conectar la cuerda y hacer la progresión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar dos videos de dos técnicos verticales
que saben cómo desarrollar este tipo de trabajo. Está bueno y fuerte. Este es otro tipo de anclaje o es otro tipo de progresión en los árboles. Aquí va directo a lanzar la cuerda sobre la bifurcación que hace el tallo y una de las ramas que ha seleccionado el técnico. En el mundo de acceso por cuerda y de trepa sobre árboles se puede hacer, puesto que las cuerdas tienen requerimientos bastante especiales y que soportan fricciones bastante altas. Incluso existen cuerdas que tienen almas de acero que están listas para friccionar y no reventarse de forma segura. Son cuerdas totalmente diferentes, son cuerdas que tienen resistencias bastante altas y que están diseñadas para la fricción. ¿Qué es lo que vamos a observar? El técnico pasó la cuerda de arriba hacia abajo y con la ayuda de un nudo que sujetó a su argolla ventral, lo que va a hacer es utilizar la rama como un cambio de dirección o un redireccionamiento de la cuerda, donde el técnico va a utilizar su fuerza para recuperar, y hay un nudo que lo que va a hacer es permitir que no se devuelva lo recuperado en la cuerda. Vamos a seguir avanzando con el video y vamos a mostrar él con la ayuda de los pies y tratando de catapultarse con la cintura, o sea, haciendo un envión hacia la parte de arriba. Hace una progresión para llegar al punto donde desea y para poder posicionarse de forma segura. Esto es totalmente válido. Aquí se puede trabajar a un punto de conexión, puesto que los árboles, una vez seleccionado la estructura por experiencia, digamos que puede hacer el trabajo de forma muy coherente y segura dentro de la experiencia y lo que se permita. Todos los árboles son mundos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la composición taxonómica de él hace que el desarrollo de la actividad y la progresión y el acceso dependa mucho de la experiencia del técnico. Aquí lo que hizo el técnico fue llegar al punto que se necesita, pararse en el árbol y poder hacer una segunda progresión para poder subir mucho más de lo que ha avanzado actualmente. Quiero que observen, él en este caso tiene una cámara GoPro sobre su casco, una cámara de acción que me permite vivenciar en primera persona lo que está desarrollando el técnico. El tallo es un tallo que tiene moho por humedad. El entorno donde está puede hacer que me resbale. Por eso el equipamiento básico de él debe utilizar botas antideslizantes para poder trabajar. Y su factor de caída siempre va a ser un factor de caída cero. Siempre va a estar conectado por encima de la cabeza, lo que va a hacer que el trabajo sea de forma segura y que siempre exista un apoyo superior por encima de él para poder hacer la tala, si es el caso de lo que necesite, o simplemente una poda controlada de alguna rama que no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para que se pueda desarrollar. Creo que para ustedes aplicaría mucho el tema de la de la poda de alguna rama para líneas que deban pasar y que no hagan fricción sobre estas, para que no existan en casos de tiempo o en una situación más adelante el daño de las líneas cortos o conexiones que vayan a representar riesgo para personas que próximamente vayan a generar mantenimientos programados dentro del árbol, puesto que pueden ser propiedades de otras personas y que utilicen estos árboles para fines de trabajo o cualquier tipo de desarrollo que vayan a hacer. Si se dan cuenta, el técnico hizo la transición y va a empezar la progresión con un nudo parecido al nudo Prusik o al nudo Blade, que lo vamos a dejar dentro del glosario, algunos nudos que pueden buscar en los enlaces que vamos a colocar y ustedes pueden ir estudiándolos paso a paso. El alcance de esta formación es mostrar qué tan grande es este mundo y de la verticalidad, qué tan amplio puede llegar a ser y que esta especialidad necesita de tiempo, de experiencia y de formación para que los técnicos puedan desarrollar esto de forma segura. Vamos a ver que este árbol cuenta con ramas lo suficientemente gruesas que tienen el soporte y que pueden brindar la seguridad necesaria para conexiones de forma segura. Si habláramos de anclajes seguros, muy seguros y súper seguros. Por ejemplo, un anclaje súper seguro en un orden jerárquico podría llegar a ser el tallo del árbol, que es muy seguro y
que proporciona la resistencia necesaria para poder trabajar. Una rama mediana podría llegar a ser un anclaje seguro y ramas más delgadas serían anclajes que ofrecen algo de resistencia, pero en un orden jerárquico se necesitaría sumar la resistencia no de una, sino de 2 y 3 ramas para triangular y repartir cargas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que los árboles, dependiendo de la condición taxonómica que tenga el tallo y la rama, voy a seleccionar si necesito 1, 2 o más puntos de apoyo para poder trabajar de forma segura. ¿Ok? Vamos a ver la segunda forma de cómo conectar, que es de lo que estaba hablando ahorita, el tema de los anclajes basales, y es un anclaje muy básico. De ahí bifurca y derivan cualquier cantidad de anclajes que se puedan realizar, pero estos son los más utilizados y de forma segura. Consiste, vamos a devolver un poquito el video y vamos a entender cómo funciona. O mejor dicho, hagamos una cosa, dejemos que avance un poco y en el avance de este video van a generarse unas dudas que vamos a disipar una vez el anclaje esté finalizado. Entonces voy a parar la imagen en el minuto, en los 39 segundos, acá está 41 segundos, y vamos a mostrar cómo se configura este anclaje basal. Es decir, en la parte de arriba lo que se hizo fue un anclaje que cuando existe una tensión del punto A al punto B, lo que va a hacer es apretar el tallo del árbol y ahorcarlo. En el momento que está ahorcando el tallo del árbol, estas cuerdas que funcionan muy bien con la fricción, lo que van a hacer es adherirse al árbol de una u otra forma y van a permitir que exista una tensión constante desde el punto A al punto B, que es donde está cargando el peso del trabajador, para que el trabajador pueda hacer la progresión de forma vertical al punto que necesita, hacer su posicionamiento y el uso de herramientas como motosierra para hacer talas controladas y rigging, que es descargar de forma segura lo que requiera o se necesite para que el árbol esté en las condiciones óptimas y pueda existir un equilibrio entre el trabajo que estamos desarrollando. En ISA y sus empresas, primero la vida, y el trabajo que estamos desarrollando significa que nuestro trabajador siempre y nuestro técnico debe estar totalmente asegurado para evitar accidentalidades. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahora? Ahorita vamos a ver a este técnico. Es un muy buen ejemplo para saber qué se necesita para desarrollar trabajos de trepa y poda. Vamos a empezar con los tipos de protección que tiene, ¿vale? Entonces, ahorita les estaba explicando algo que se llama peligro, riesgo y probabilidades de que se materialicen accidentes y cómo poder disminuirlo. Hablamos de medidas de prevención, que son todas aquellas que están antes de, y de medidas de protección, que son todas aquellas que están durante la actividad. Durante esta actividad de trepa y poda es importante proteger cada parte de mi cuerpo, puesto que estoy expuesto a contactos que puedan generarme lesiones significativas dentro de mi cuerpo. Estoy trabajando con herramientas mecánicas que pueden hacer atrapamiento, herramientas que pueden hacer corte o seccionamiento de miembros. Entonces, para evitar todo esto, además de la altura y el uso de equipos que sin conocimiento no van a funcionar, voy a entender cómo configurarlo. Y ahí es donde voy al tema de uso, selección y categorización de equipo. Vamos a empezar desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. El casco es muy importante porque va a ser una protección sobre mi cabeza y además de esto va a evitar o va a disminuir golpes que se puedan originar por desprendimientos del mismo árbol tal, una rama, una herramienta, un compañero que esté en otra parte, en la parte superior, etc. El casco es bastante importante porque además va a sujetar los protectores de oído. Los decibeles de sonido o de ruido a los que yo estoy expuesto pueden ser significativos por el uso de equipos como motosierras, que recordemos, hacen bastante ruido. Y además son sistemas de comunicación, en algunos casos cuando existe la tecnología, para comunicarme con mi equipo en tierra, que es un soporte bastante importante
y necesario a la hora de desarrollar este tipo de actividades que no se pueden hacer solos. En el casco también está la protección visual, que en este caso es algo que se llama visir, que si lo ven acá en la imagen es los lentes Google que están utilizando para proteger visualmente, proteger mis ojos de que no exista de pronto una viruta, un trozo de rama que pueda afectar mi rostro, mi cara o en este caso mis ojos. Entonces existen también algunas, además del visir, un protector casi que completo facial que no es más sino una malla, que es una barrera que evita el contacto con algunos materiales o el desprendimiento de partículas que puedan también lesionar. Entonces ya hablamos de la protección que tiene mi cabeza. Mi cuerpo es protegido por elementos o camisas o prendas que están diseñadas al contacto con la cadena de la motosierra pueda el hilo deshacerse de tal forma que va a trabar y va a cortar el movimiento circular o el movimiento rotatorio que pueden tener las motosierras. La marca Stihl, marcas más reconocidas para desarrollo de este tipo de actividades, ha venido trabajando en esta tecnología y cada vez han ampliado el rango de seguridad teniendo en cuenta y conociendo las actividades que se desarrollan dentro de los árboles. A lo que el técnico está expuesto, le han agregado tecnología totalmente necesaria para evitar este tipo de accidentes. Hay un tipo de protección en los pantalones y hay diferentes tipos de pantalones. Lo único complejo es que pesan un poco, pero han venido disminuyendo con algunas telas y lo han hecho muy cómodo para poder trabajar. El uso de guantes es totalmente necesario en el momento que se desarrolla la actividad. En el momento de la progresión, algunos técnicos prefieren quitar uno de los guantes, conectarlo. Es una práctica no muy recomendable, sin embargo a veces necesaria para poder tener movimientos finos de los dedos para hacer apertura de mosquetones, hacer apertura de equipos de cierre automático, equipos de trick lock, donde tienes que utilizar un mosquetón, subir, girar y luego abrir para poder hacer la progresión o el acceso. A veces se requiere entender y poner en contexto todo lo que se necesita, puesto que demasiados accesorios puede hacer que exista dentro de mi sistema algunos fallos. Entonces, entre más simples sean los sistemas, pero seguros, certificados y aprobados por procedimiento, es lo único que nos puede garantizar el trabajo de forma segura. Los cascos, protección auditiva, protección visual, toda la protección de mi cuerpo, y ahora procederemos a algo muy importante que es el uso de los arneses. Los arneses para poda, para trepa, son arneses con configuraciones distintas a los arneses de trabajo verticales convencionales para la industria y para la construcción. Por ejemplo, acá voy a estar siempre sujeto de mi argolla ventral. Esta argolla es móvil porque tiene una cuerda en forma de V que lo que va a hacer es desplazarse. Por ejemplo, si mi punto de anclaje, que normalmente debe quedar aquí mi argolla ventral, va a quedar casi en mi esternón, yo voy a poder hacer el giro hacia el lado izquierdo, y si ustedes observan hay una argolla que es lo que le llaman open O-ring. Él va a quedar de este lado y mi cuerpo va a poder girar alejándolo de la motosierra. Cuando vuelva al punto, ya la motosierra debería estar cerrada y no debería estar desarrollando ningún tipo de trabajo. Luego paso a la motosierra hacia mi lado derecho y voy a poder hacer el giro, y mi punto de anclaje siempre va a quedar en el punto de origen, pudiendo trabajar hacia este lado, realizando un corte y evitando la sección de la misma cuerda con la motosierra. Entonces, estas técnicas de trabajo seguro se desarrollan mediante el tiempo, el entrenamiento, la experiencia y el conocimiento de los equipos. Conocer los equipos es totalmente vital, puesto que si no sé cómo trabajan, cómo se desarrollan, cuál es su resistencia y cuáles son los posibles fallos que tengo, entonces existirá el origen de accidentes. La trepa y la poda es un mundo bastante amplio donde no solamente se trabajan con equipos como los arneses y las cuerdas para hacer acceso, sino también el uso de camiones canastas
para acercarme a objetivos próximos, que se los expliqué anteriormente. Les explicaba que no siempre contamos con el espacio, puesto que podemos estar trabajando en un bosque y un camión canasta, una plataforma eléctrica, no va a poder hacer el ingreso para poder hacer los cortes. Entonces, en los lugares donde pueda hacer el acceso, por ejemplo, orillos de carretera, o que exista una trocha, en el caso de que esté trabajando en alguna vereda o en alguna finca, voy a poder hacer un ingreso de forma fácil. Si no existe, procedo a seguir a trabajar con el uso de las cuerdas, que también se puede hacer de forma segura. Entonces, para poder entender este mundo, para poder entender esto que estamos ahorita conversando, es bastante importante saber cuándo puedo, cuándo debo y cómo voy a disminuir mi riesgo seleccionando el sistema de acceso. Claro que es mucho más fácil, claro que es mucho menos desgastante trabajar con ventajas como plataformas elevadoras o camiones canasta, pero que se debe hacer una inspección, un checklist y un preoperacional donde voy a identificar en qué condiciones están. Si hay una manguera hidráulica rota, posiblemente eso me va a limitar a decir no puedo trabajar hasta que no sea reparada la manguera. Acuérdate que hay algo muy importante y que es primero la vida, antes de estar expuesto a un riesgo potencial que me pueda originar un daño. Ese es un video donde señalamos que el técnico está desarrollando algún trabajo en un camión canasta y que fácilmente va a poder acceder, puesto que es una ventaja trabajar en ello, menos desgaste físico, etcétera. Pero existe algo en este video que señalar, y es que tiene un sistema muy seguro, tiene un sistema que si se ha inspeccionado previamente va a funcionar, pero si no utilizo elementos de protección contra caída, como está sucediendo en este video, entonces voy a desarrollar mi trabajo de forma insegura, voy a desarrollar mi trabajo de forma contraria a las normas de seguridad, y resalto que puedo tener una ventaja mecánica, pero que si la utilizo de forma insegura, que no lo utilizo como debe ser, entonces van a suceder accidentes bastante lamentables. Voy a utilizar este video de forma educativa para señalar lo que no se debe hacer, para señalar cómo se debe trabajar de manera segura, y vamos a proceder a mostrar un video de cómo sí se debe trabajar de manera segura para hacer trepa y poda. Vamos a ver este video con una cámara GoPro, una cámara que permite estar en primera persona, y vamos a observar el desarrollo de esta actividad donde el técnico va a hacer una progresión en un camión canasta, pero van a hacer unos cortes, y esos cortes se van a hacer de forma segura. Estos cortes requieren de experticia, requieren de conocimiento y de entender cómo voy a hacer el corte para que cuando la rama sea talada no vaya a afectar con un golpe que me vaya a botar de la canasta, en el caso de que esté trabajando en una canasta o en el caso de que esté suspendido de una cuerda. El técnico muy hábilmente está cortando la rama desde la bifurcación del tallo, del pegue del tallo, pero ya conectó uno de sus extremos, lo que va a hacer que cuando baje la rama con un rigging o una conexión en tierra, se vaya a hacer un ascenso o un descenso controlado del elemento que está en la parte superior, que es muy importante entender que una cosa es subir al árbol, posicionarse, hacer cualquier tipo de movimiento y conocer los equipos, pero debe haber una sumatoria en este sistema, y es conocer cómo hacer de forma segura la descarga de rama para que no afecten en ningún momento la seguridad del técnico que esté desarrollando la actividad. Esto es todo un arte, esto es conocimiento puesto en práctica. Y estamos hablando de los escenarios más complejos que puedo encontrar dentro de la trepa, la poda y la arboricultura. Pero también existe el corte de arbustos, el corte de árboles que son relativamente muy pequeños, que se pueden hacer de forma muy segura y que no tienen un riesgo demasiado elevado como este tipo de actividades.
Por eso es importante diferenciar y enfocarnos en lo complejo, puesto que lo fácil necesita un poco menos de tiempo en entendimiento y poder hacerlo de forma segura. El uso de la manipulación de herramientas mecánicas, eléctricas, como el uso de las motosierras, los serrotes y elementos afilados, es de técnicas de trabajo ya desarrolladas, técnicas trabajadas, puestas y sometidas a condiciones bastante difíciles. El peso de la rama, el peso de este tipo de elementos siempre debe ser considerado para que no origine riesgos adicionales en la misma tarea, que por sí ya es bastante delicada y de mucha atención y concentración. Mi mente siempre debe estar puesta en la tarea y siempre debe haber una persona en tierra visualizando y buscando la forma de predecir algunos movimientos que puedan desarrollarse y no ser controlados porque el técnico no los pudo ver. Por eso la comunicación aire-tierra entre el técnico y el supervisor de la actividad debe ser garantizada de tiempo completo en la actividad. Not for the faint of heart or the rookies. So this is this one here. And it's out well over the boom here. Tough to see what's going on up there. But it should swing down pretty well. Let's get this little stuff over my head. We're gonna rip right. Hold tight. There it goes. But to let it down just a hair. Caught up on that branch above it. Whoop. All right, yeah, there you go. Lovely. All right, so this is even a bigger branch. It's out well over the boom. And that rope is going up there, if you can see that. So it's going to swing on a pretty nice arc. Definitely those tips are going to brush the boom here if I leave it where it is. I'm hoping to cut it and come down before it makes that swing. So we'll see what happens. Hold that. Oh, there it goes. All right. All right, so here's the deal on this one. There's our overhead rigging system. Got one pulley up there, high crotch is natural crotch. And then taking this big piece here. It's got 3 sections to it. I could have taken one at a time, but I'm gonna take all 3 at a time. We're gonna hang them from this block. Then once they're hanging below me, I can just cut it below the sling here and the whole thing will swing harmlessly away. But that initial swing would obviously be coming right at my boom down here. So by hanging it down here, I can let it swing right underneath me. Let's see what happens here. Heavy one. See that tree waggling up there? Should be fine though.
Ok, y en el siguiente módulo vamos a conversar sobre el uso de equipos para hacer corte, para que entendamos un poco cómo funciona el mundo de la trepa, la poda y la arboricultura. En la parte o en la sección donde hacemos tala controlada o incluso hacemos poda de árboles, hay diferentes tipos de herramientas para el uso y el corte de la vegetación. Ya bien sea que vayamos a hacer un mantenimiento en la copa de un árbol o cortar algunas ramas que estén construyendo y que se necesite remoción de este material vegetal. Ok, hola gente, y estamos acá en Cierradero con uno de los expertos que nos va a dar una pequeña inducción y una pequeña charla explicando cómo funcionan todos los equipos de poda. Él nos va a explicar paso a paso cuáles son los sistemas de seguridad que tienen, qué se debe tener en cuenta y qué no se debe tener en cuenta. Carlos, te presento a toda esta audiencia el grupo Isagen que hoy nos está escuchando. Mucho gusto, muchas gracias por la participación que me puedan dar en esta oportunidad de mostrarles todo el portafolio de poda de los productos y equipos de estilo. Carlos, ¿cuál sería una forma fácil de entender cómo podemos dividir estos equipos? Por lo menos yo tengo varias preguntas, pero de pronto bajo tu experiencia, ¿cómo podríamos dividir los equipos de altura, equipos para trabajar abajo? Correcto, para los diferentes tipos y las diferentes aplicaciones tenemos, en el caso de podas, tenemos equipos para suelo, tenemos para media altura, que son arbustos. Que son arbustos, tenemos para altura media, que son cortacetos, tanto de media altura como de altura promedio, digámoslo así. Ok, entonces estamos dividiéndolo en tres fases. Lo que podemos hacer en la parte inferior, que es cortar todo lo que está a ras de piso, todo el material vegetal que está a ras de piso, lo que está a media altura, que pueden ser arbustos. Arbustos, digamos, más que todo el tema de arbustos, en el tema de jardinería, el tema de cercas de cerramientos. Limoncillo, creo que hay eso, el limoncillo, claro, popularmente. Sí, perfecto. Y a gran altura hay equipos como, por ejemplo, he visto que hay unas pértigas. Normalmente esa es una podadora de altura, se llama. También aplica para setos y cercas vivas, normalmente donde el operario no alcanza a hacerlo a media altura. Simplemente con un equipo que está diseñado bajo una extensión correcto, hace el trabajo oportuno en el momento. Perfecto, entonces con eso estamos de una u otra forma reemplazando lo que hablábamos inicialmente. Uso, selección y categorización, es decir, saber escoger el equipo según el tipo de necesidad que tengamos para poder desarrollar las actividades. Correcto. Vámonos por acá y vamos a empezar a mostrar todo esto que tenemos. Aquí hay un showroom, en este showroom podemos ver el tema de las motosierras. ¿Por dónde le gustaría que empecemos? En el tema de las motosierras, sí, efectivamente, Stihl tiene un portafolio muy amplio para diferentes aplicaciones. Dependiendo del segmento donde vayamos o el nicho donde vayamos a aplicar, tenemos que tener presente que las motosierras él las aplica en media, baja y alta intensidad. Entonces no vale. Ahorita estamos hablando de altura. De altura. Ahora estamos hablando de intensidad, de corte. De corte. O sea, es decir, más robusto el árbol. Es correcto. Un poco menos robusto. Menos volumen. Correcto. Y mucho más delgado. Y podas, digámoslo así, en el caso de temas delgados. Perfecto, entonces explíquenos un poquito. Correcto. La cámara es suya y yo le voy haciendo las preguntas y vamos induciendo. Arrancamos con el portafolio de la línea de baja intensidad, donde encontramos en los diferentes modelos a partir de la MS172 y MS182. De pronto aquí vamos a notar una máquina con un diseño bastante pequeño, pero esta es una máquina diseñada para media intensidad de uso. Y el diseño ergonómico está diseñado para trabajar en altura. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo fácilmente trabajar con una sola mano, sin necesidad de estar ocupando las dos. Perfecto. Seguimos con la intensidad del producto o los diseños que son de media intensidad de uso. A partir de este modelo MS310, MS382, que no la tengo exhibida ahí, y los de alta intensidad de uso, que es la MS661. Ok, esta es alta intensidad. Alta intensidad de uso. ¿Cuáles son las partes de una motosierra como esta? Las partes inicialmente se conforman por el motor, por una barra o una espada y una cadena, que es la que el motor mueve y hace el corte. Esto también tiene cilindrajes, ¿no? Esto también viene en cilindraje, correcto. Potencias, okay. Potencia versus cilindraje. Aquí hay un riesgo y el riesgo es de corte.
hay que tener un cuidado, hay que tener unos equipos básicos, Lo hay que tener princip- una protección. Lo principal en este aspecto, cuando vamos a hablar de corte, tenemos que primero salvaguardar nuestra vida. Primeramente mirar de que tenemos que protegernos inicialmente nosotros. ¿Con qué? Steel tiene en su portafolio de productos una gama de accesorios para el tema de seguridad. Ok. En el caso de las motosierras, él utiliza un pantalón anticorte que en el caso de algún evento la máquina rebota hacia la persona, no corre el riesgo porque el mismo pantalón está diseñado con un sistema de tela nylon que del cual Se deshilacha. se deshilacha y atasca la motosierra de tal forma que la frena, la para. Ok, aquí básicamente de pronto lo que estamos hablando es que en el caso de que el operador haga un movimiento involuntario, Correcto. el pantalón, por ejemplo, en la parte inferior, el pantalón lo que va a hacer es, si llegase a quedar atrapado, se va a desarmar o deshilachar y lo que va a hacer es trabar el sistema de movimiento para frenar y evitar el corte como tal. Usted lo ha dicho. Eso lo hace en cuestión de segundos, ¿cierto? Correcto, inmediatamente. Eso son Perfecto. fracciones de segundo. O sea, sabemos que Steel es una de las marcas líderes para el uso de equipos de corte. Agroforestal, correcto. Agroforestales. Qué bonita palabra para tenerla en cuenta. Agroforestales. Vamos a explicar un poquito más de las de media intensidad. A mí me gustaría primero entender y palpar cuál es el peso, qué es lo ideal, qué podemos hacer para disminuirlo, cuál es la posición correcta que de pronto puede llegar a tener el operador cuando tiene una motosierra. Bueno, en cuanto al peso, como la ¿Podemos que tú hablas, él balancea el peso de acuerdo a las revoluciones y a la potencia del motor, pero lo hace a través de un sistema en el diseño, a través de un sistema de amortiguación, Ok. que de tal forma que cuando el equipo esté en funcionamiento, el operador no sienta ni tanta vibración ni tanto peso. El sistema está diseñado para disminuir la vibración Vibraciones, correcto. y para poder compensar movimientos hacia arriba, movimientos hacia abajo y tratar de, eso es para que ergonómicamente trabaje un poco mejor. Correcto. Yo- Se sienta más liviana la persona y más cómoda al equipo. ¿Cuánto es el peso aproximado de esta? Es dependiendo del modelo, Dependiendo del modelo, esta Sí. más o menos está cuánto. entre 5.2 5.9 kilogramos. Ok, es bastante maniobrable. Bueno, pero también he visto actividades donde trabajamos suspendidos, por ejemplo, en un árbol, en un camión canasta, en un manlift, en la misma cuerda, trabajos especializados y el trabajador está ubicado, está posicionado en el árbol, en el tronco, viendo la taxonomía del árbol, está en el tronco del árbol, el tallo, y tiene la motosierra hacia el lado izquierdo. Si yo voy a trabajar hacia el lado, ¿este equipo es ambidiestro o tiene él que acomodar más o menos el cuerpo y posicionarse? Sí, una de las formas que el diseño con el cual él le adapta el sistema manillar, que es por donde lo tengo tomado ahora mismo, Sí. el equipo, según el diseño del motor, está para trabajar en diferentes formas. Ok. En diferentes formas, que el equipo no va a interrumpir su velocidad, su funcionamiento de acuerdo a la posición que tenga o en el momento que se vea obligado el operario a acomodarse. El equipo no va a tener ninguna falla, digámoslo así. ¿Cuáles de los incidentes más comunes en el uso de este tipo de equipo? Los incidentes hacia qué más o menos me preguntan. Accidentes, cortes, de pronto seccionamiento de algún miembro por descuido del mismo operador. Distracción, correcto. La falta de distracción y la falta de objetos de protección es uno de los principales incidentes que se puedan presentar ante cualquier evento de accidente. Oiga, tocó usted un tema bastante importante y es el tema de mente en la tarea. De estar siempre atento y ojos puestos en lo que estamos haciendo. Correcto. Para revisarlo. También de pronto el tema de cortar, por ejemplo, una rama y está el riesgo biológico de picadura de abejas, panal, un enjambre o cualquier tipo de situación. ¿Usted ya ha hecho cortes o solamente se encarga del tema de la venta de los equipos? En el evento, cuando nosotros estamos en entrenamiento, también tenemos que tener práctica. Porque Ok. una de las cosas que hace Steel es entrenamiento mecánico, entrenamiento práctico y entrenamiento de venta. Y técnico. Y técnico, correcto. Entonces, son pasos que uno tiene que dar y que Steel apoya todo eso, toda esa parte lo apoya tanto a partir del vendedor como del técnico que repara el equipo. En caso de fallo, puede existir un fallo. Es un equipo mecánico
es un equipo que si no se le hacen los mantenimientos correctivos en los tiempos que son, ¿qué pasaría si la cadena se revienta? ¿Qué pasaría si la cadena se revienta? Depende de la forma en que la esté operando. Es posible de que rebote debe rebotar hacia adelante todo el tiempo. Pero hay momentos en que dependiendo la práctica de la persona, muchas veces rebota hacia el cuerpo. Ok. Por eso es importante el pantalón cuando estamos hablando del tema de motosierra. Y la protección Y la protección facial. Esa protección Guantes. facial la tenemos aquí en el momento, ¿no? No, en el momento no lo tengo. Pero la tenemos en los catálogos. Es una Sí, protección claro. facial, es una malla. Un casco con tapa oídos y malla visora. Malla, pero puedes ver. O sea, Sí, claro, totalmente. tiene unas cuadrículas que permiten la Sí, visión para poder siempre tener como... Para proteger la vista de cualquier rebote o cualquier residuo, porque en el corte, llámese motosierra, llámese guadañadora, siempre está, por la velocidad, siempre está Yo quiero rebotando. revisar, el peso no es tan significativo. Bueno, obviamente cansa, porque es una labor extenuante, se requiere algo fuerte, fuerza para utilizar, pero vamos a pasar a otro equipo, y en este equipo quiero que entendamos un poquito. ¿Me ayudas por acá? Sí. Ahí, así. Ok. He conocido del riesgo de este equipo que está acá, de la guadañadora, que es todo lo que es la poda a nivel de suelo. Y creo que hay algo y una parte bastante importante que es esto que está acá, que he escuchado que ha generado múltiples incidentes por el desconocimiento, por la falta de mantenimiento. ¿Podemos hablar un poco de ella? ¿Nos puedes explicar? Correcto. La guadañadora o desbrozadora es el equipo con más riesgo, con más alto riesgo de accidente, Más que la motosierra. más que la motosierra. Porque es el equipo que hoy en día, por necesidad, ya se convirtió de uso prioritario a cualquier propietario, llámese finca, llámese escuela, llámese, digamos que... Sí, lugar, una finca o una Lugar- hacienda, un lugares, espacio que necesite haciendas, mantenimiento correcto. constante. Correcto, donde todas las áreas donde haya jardín se requiere del equipo de guadañadora. Importante eso que mencionaste, porque hay que hacer claro y conciso que hoy en día hay una mala o un mal hábito en el operario. Nosotros como distribuidores y Steel como representante de una marca estamos comprometidos totalmente a llevar eso a cabo hasta dar los resultados. ¿Cuál es el tema? La protección. El tema de la guadañadora es lo importante, y para evitar de que seleccione una persona cuando está en trabajo rutinario es no quitar el protector o faldón que llaman ellos. Es lo mismo como cuando trabajan con las pulidoras. Es lo Que mismo. le quitan la guarda. Le quitan la guarda, correcto. Entonces aquí la recomendación es no quitarla. No quitarla. Porque Eso no lo hace Steel porque le va a hacer adorno a la máquina, sino es la protección hacia el operario. Porque cuando estamos trabajando, llámese con nail o con cuchilla, las 12.500 revoluciones que tú alcanzas, puedes rebotar cualquier vidrio, cualquier objeto duro, te lo puede rebotar hacia el cuerpo. Con el faldón o con el protector no pasa eso. puede haber un seccionamiento inmediato para el tema del uso y de la operación de la Importante guadañadora. también recalcar que el sistema de seguridad también es importante también. ¿Cuál es el sistema de seguridad o cuáles son los elementos de protección personal que debería tener el técnico para desarrollar este tipo de labores? Vamos a hablarle aquí a la gente de Isagen que está hoy escuchándonos. Bueno, el tema de seguridad principalmente un casco con visera o visor tipo malla, protectores de oído, guantes, delantal y polainas o canilleras que llaman normalmente. Esos son los elementos de Botas. protección. Botas, dependiendo, sí, también las trae Steel, botas de Ok. seguridad, Puede ser botas de caucho también. botas de caucho también. Dependiendo del tipo de terreno. Bueno, hay una labor bastante importante que se está haciendo en el agro y bastante interesante entender que los caminos, los terrenos o los espacios donde estas actividades se realizan por lo regular pueden ser espacios, y valga la redundancia, irregulares. Es correcto. Estamos en el bosque, estamos en una finca, estamos haciendo actividad al aire libre y desarrollando este tipo de actividades estamos expuestos a cualquier cantidad de riesgo. Hoy estamos con un experto y estamos con una persona conocedora que entiende el funcionamiento de todos estos equipos. Esto es un conocimiento práctico y quisimos estar acá para que todos pudiésemos entender que en caso de que estemos desarrollando este tipo de actividades hay que tener unas consideraciones especiales, y estas consideraciones son
usar los elementos de protección personal. Pero eso va acompañado del tema mental, de estar mente y cuerpo en la tarea, de estar aplicando realmente las normas de seguridad y de un cuidado personal que tenemos que tener nosotros mismos. Protegernos es la invitación, protegernos es estar siempre presente y evitar desafortunados incidentes o accidentes que puedan dañarnos o lesionarnos. ¿Hay alguna recomendación especial para todas las personas que desarrollan estas actividades en cuanto al tema de seguridad? ¿Algo que usted considere que deba de pronto aportarle a todas estas personas? Bueno, la recomendación, sobre todo nosotros como distribuidores, es que el usuario final debe hacer una inversión y adquirir todos los elementos de seguridad, principalmente. No poner en riesgo la vida de una persona, del operario del equipo, siempre y cuando no tenga los elementos de protección, porque hay malos hábitos y esa tarea es de nosotros. Otro tema importantísimo que se me pasó y es el tema de cortes en las guadañadoras. Las guadañadoras traen, Steel diseña los elementos de corte o cuchilla con un material antifragmentario. Un material antifragmentario quiere decir que cualquier impacto que reciba la cuchilla en el evento que esté realizándose la labor, esa cuchilla no va a tener riesgo de partirse, como sucede normalmente con las cuchillas de ventas nacionales, que son hechas a base de lámina. Entonces, ese es un riesgo también que corre la persona, el operador, al adquirir una herramienta o un elemento de corte no apropiado para el equipo. ¿Esos equipos funcionan eléctricos? ¿Funcionan de manera con combustible? ¿O cómo es la alimentación de energía o la generación de energía de estos productos, de estos elementos? Correcto. Inicialmente todos los equipos de Steel son con motores de 2 tiempos, que es una mezcla de gasolina con aceite de 2 tiempos. Ya en el portafolio se ha ampliado al tema de acumulación, que es el tema de batería. Pregunta, al utilizar gasolina en estos elementos, ¿existe el riesgo de que se puedan encender? No, ¿O señor. difícilmente esto puede llegar a suceder? Difícilmente puede llegar a suceder. Ok, o sea que el mantenimiento es lo esencial, revisar los equipos está perfecto. Hay un riesgo en el momento en el que se va a aplicar la gasolina, ahí sí se podría encender, y hay un protocolo para poder hacerlo. ¿Cómo sería ese protocolo para aplicar esa mezcla entre aceite y combustible? Por ejemplo, si nos puedes enseñar en la motosierra por dónde se abre y dónde estaría la parte donde se aplicaría. Correcto. En el caso de las motosierras, él trae 2 depósitos. Depósito para mezcla ya preparada en la proporción 50:1 como lo recomienda. Se debe llenar el tanque, no a rebose, simplemente a un nivel bajo donde le dé capacidad para que ventile el depósito. Y el depósito de aceite. Esto se llena de aceite 4 tiempos para la lubricación de la cadena, para que no haya una fricción entre material, entre cadena y espada, y vaya a haber un desgaste prematuro en cuanto al funcionamiento y al desplazamiento del equipo. Perfecto, y con esto nos despedimos. Carlos, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti por la oportunidad y por darnos este momento para darnos a dar a conocer más a nuestro almacén como distribuidor de Claro que sí. Estas personas conocen el oficio, conocen de la tarea, y bueno, aquí estamos en un módulo más de esta formación de trepa, poda y arboricultura. Soy Tuso Restrepo y vamos a seguir explicando en un próximo módulo cómo vamos a bajar todo ese residuo o ese material que ya hicimos la poda y que necesitamos cortarlo de forma segura. Además de esto, vamos a hablar de equipos que también nos funcionan o nos sirven y que eliminan el riesgo de la altura. Es decir, algunos cortacetos o equipos que tienen una pértiga extensible que puede modularse y que se puede utilizar para cortar la parte superior de algunos arbustos que alcancen gran altura y que se necesite y se requiera hacer su corte para su mantenimiento. En esta formación o en este módulo es importante ayudarnos del apoyo audiovisual o visual para que ustedes puedan observar cómo realmente deben hacer ese tipo de corte. Si estás buscando un curso para aprender a podar árboles en altura, este vídeo es para ti.
Bienvenido a la Escuela Española de Poda en Altura. Yo soy Carlos Velasco, el fundador de la escuela en 2009 y desde entonces me he dedicado a formar a personas como trabajadores profesionales de la poda de altura. En este vídeo quisiera explicarte en qué consiste la poda en altura, las distintas facetas que tiene y cómo lo enfocamos nosotros en nuestros cursos. La poda en altura es una actividad peligrosa que requiere el dominio de varias áreas de conocimiento. La primera sería el conocimiento de los árboles, de las especies, porque no todos los árboles reaccionan igual a las podas. Y por otro lado, pues todo el conocimiento de la mecánica, de cómo nos vamos a mover por el árbol, cortar las ramas y bajarlas, ¿vale? La primera de todas estas áreas que vamos a ver es lo que sería la escalada en los árboles. La escalada en los árboles nos va a permitir llegar a los puntos concretos de las ramas, por muy apartados y difíciles que sean, para poder guiar y cortar bien y hacer nuestro trabajo de manera eficaz. La trepa reúne las características de acceso al árbol y a los distintos puntos de la copa donde realizaremos el trabajo de poda y tala en altura. Estas técnicas solo pueden aprenderse con la práctica continua, por lo que en nuestros cursos nos entrenamos en todas las situaciones a las que se enfrenta el podador profesional. El entrenamiento, tanto físico como psicológico, es acompañado de manera constante por el instructor, desarrollando capacidades desconocidas para el alumno y alcanzando los puntos más increíbles sobre los árboles. Otra faceta que el podador en altura debe dominar es el uso de las motosierras. Usamos motosierras más grandes en el suelo y más pequeñas arriba porque son más manejables. Necesitamos saber muy bien cortar las ramas porque en ello nos va que la rama caiga en el momento y en el ángulo preciso para poder controlarla. La motosierra es nuestra principal herramienta y debemos aprender a mantenerla y a afilarla para que funcione perfectamente. En las labores de suelo, como la tala de árboles, el podador debe también ser experto. Para ello usamos motosierras potentes y pesadas. Con ellas troceamos las ramas podadas, limpiamos los fustes de los árboles y cuando es necesario los cortamos en trozos para su transporte. Otra cosa muy diferente ocurre en las alturas. Aquí, el trabajo exige el uso de motosierras de pequeño tamaño y poco peso, que permitan al podador moverse con soltura por el árbol y cortar las ramas con los ángulos precisos para su control, incluso en los posicionamientos más difíciles que exigen del podador grandes dosis de técnica y esfuerzo físico. El trabajo con motosierra en altura es extremadamente peligroso y requiere un completo dominio de la motosierra, capacidad de esfuerzo y valor. Otra de las áreas que el podador en altura debe dominar es el guiado de las ramas. ¿Para qué necesitamos esto? Bueno, pues muchas veces los árboles se encuentran rodeados de casas, de obstáculos, como pueden ser cables, incluso en la misma calle el mobiliario urbano que no queremos romper, ¿vale? Una buena poda, un buen trabajo debe de ser limpio y eficaz. Para ello debemos de entender la física de las ramas para ver para dónde van a doblar, dónde tenemos que atarlas y dónde las vamos a colgar para que el compañero de abajo, que es imprescindible, pueda sujetarlas y pueda controlarlas y guiarlas, para que tenga un descenso limpio y que nuestro trabajo sea efectivo. A menudo las podas se realizan en espacios rodeados de elementos como casas, cables, tejados, vallas, mobiliario urbano, donde la caída de ramas puede ocasionar destrozos considerables. En estos casos es imprescindible el dominio de las técnicas de guiado y control de las ramas y troncos cortados. Para ello, las ramas deben atarse en los puntos exactos que permitirán su control. Acceder a estos puntos es esencial para hacer un trabajo seguro. Los amarres distantes, a donde no puede llegar el podador, se realizan con la ayuda de pértigas, uno de los útiles imprescindibles en la poda en altura controlada.
Las ramas así atadas serán guiadas por el compañero de tierra que frenará el peso y dirigirá la caída, librando los posibles obstáculos y posando las ramas suavemente en el suelo. Algunas situaciones exigen la aplicación de técnicas que envuelven más operarios para garantizar también la seguridad del podador. En técnicas avanzadas de guiado, el podador también debe dominar la realización y uso de nudos específicos, de tal manera que pueda realizarlos rápidamente y sin dudar cuando sean necesarios. Un ejemplo es el caso de las tirolinas, que permiten el deslizamiento de ramas por la cuerda para evitar los obstáculos. A veces, la extrema fragilidad del entorno obliga a guiar hasta las ramas más pequeñas para no dañar las estructuras circundantes. Así, conseguimos hacer un trabajo bien hecho, seguro y altamente gratificante. A veces, cuando tenemos que talar un árbol, no tenemos espacio suficiente o tenemos muchos obstáculos que podríamos romper si los tiramos a la manera tradicional desde abajo. Por tanto, el podador en altura debe de ser capaz de dominar todas las técnicas como para subir al tronco e ir bajándolo poquito a poco a cachitos, colgándonos y controlándolos también con la ayuda del equipo de abajo. Así acabaremos cortando el árbol entero sin ningún tipo de destrozo. Eso es una técnica que le damos mucha importancia, es difícil de hacer, es exigente físicamente y ya la hacemos el último día de curso. Los alumnos están expectantes el último día de curso, ante la última práctica y la más exigente de todas las realizadas hasta ahora: el corte del tronco en pedazos guiados desde arriba. El resto del equipo deberá controlar la caída de las pesadas trozas para no dañar casas y demás estructuras que rodean al árbol. Aquí, el control de la motosierra debe ser perfecto, ya que un rebote en la madera podría tener consecuencias graves para el podador. Los cortes deben ser precisos y bien calculados. Es la primera vez que el alumno realiza esta operación y la adrenalina se alía para conseguir el último esfuerzo. Después, siguiendo las indicaciones precisas del instructor, la troza se desprende con suavidad. Aquí, las rutinas de seguridad siguen siendo imprescindibles: motosierra apagada y enganchada en el costado, comunicación con el equipo de suelo, sujeción correcta en el tronco y empuje de la troza, que será amortiguada y frenada en el punto preciso por la imprescindible labor del equipo de tierra. Nuestros alumnos han llegado al nivel esperado y el curso está llegando casi a su fin. Gracias al intenso trabajo, a base de prácticas del más alto nivel, el alumno siente el merecido orgullo de haber llegado a su meta. Para nosotros es una inmensa satisfacción haber formado a nuevos amigos que pronto empezarán su vida profesional como verdaderos podadores en altura. Te has cojonado todavía. Maravilla, es una experiencia increíble. Me gustan las alturas y de puta madre. Lo pasas bien con un poquito de miedo, pero bien. Ya duro, ¿eh? Ole. Arriba hay un par de infartos de muerte, pero está bien. Oye, trágate, tienes aquí Vives, los al gustos, final vives. Tienes aquí los gustos.
Bueno, pues en eso básicamente consiste el trabajo de poda en altura y los cursos que nosotros damos aquí en la Escuela Española de Poda en Altura. Los cursos, de todas maneras, son mucho más amplios. En ellos estudiamos los nudos, el rescate aéreo de una persona, de un trabajador, esté colgado de una cuerda, que es importante y es obligatorio, pues todo lo que es la biología y la ecología de los árboles, cómo hacer presupuestos, cómo empezar también una empresa, que eso es importante, y todas estas cosas forman al final pues un curso cerrado y completo para formar a un nuevo profesional. Los cursos están hechos para todo aquel que quiera ser profesional en la poda en altura. En principio pueden venir desde empresas que tienen trabajos de poda de árboles que necesitan formar a un equipo de poda en altura. Vienen también jardineros particulares que tienen árboles en sus mantenimientos de jardines y necesitan ampliar su oferta de servicios, y gente de cualquier ámbito. No tiene por qué ser solo del ámbito forestal y de la jardinería. También vienen mecánicos, vienen filósofos, vienen taxistas, bomberos, trabajadores de trabajos verticales, que últimamente este oficio tiene mucho intrusismo y quieren dedicarse a una cosa todavía más especializada. En fin, cualquier persona que realmente crea que puede valer para este tipo de oficio. El único requisito realmente es querer venir. Se puede tener conocimientos tanto de botánica, por estudios que hayas hecho, grado medio superior de forestales o de jardinería. Puedes ser jardinero y ya tener muchos conocimientos de botánica. Puedes ser motoserrista, tener conocimientos de motosierra, o incluso escalador o de trabajos verticales, que tienes ya muchos conocimientos del trabajo en las alturas. Pero puede ser gente también, que nos viene muchísima, que no tiene ni idea de nada de eso y que acaban siendo unos estupendos profesionales de la poda en altura, ¿vale? Entonces los cursos se adaptan a las personas. Por eso los cursos los hacemos solo con 2 personas del mismo perfil o de parecido, para que no se pierda tiempo y toda la enseñanza tenga la mayor efectividad. Si quieres saber si un curso es bueno o es lo que estás buscando, fíjate bastante en la fórmula que utiliza. Cuantas menos personas estén dando el curso y más extenso sea, mejor será el curso. Y cuantas menos horas de lectivas y de prácticas tengas y más personas estén participando, aunque el precio sea reducido, seguramente vayas a perder tiempo y dinero. Sobre todo, de todas maneras, este oficio es un oficio al que hay que darle mucha importancia. Es muy peligroso y aprender mal, aprender de manera básica, no es aconsejable en absoluto, porque a la hora de enfrentarte a una poda te vas a encontrar con peligros que no te esperabas, y si no los has vivido antes de la mano de un instructor, pueden resultar en unos accidentes muy peligrosos. Es decir, dale el valor que tiene lo que es la poda en altura, fórmate lo mejor posible, porque además es un trabajo en el que rápidamente vas a poder recuperar, si consigues trabajar bien, el dinero y el tiempo invertido. Como estamos desarrollando una actividad de alto riesgo, sabemos que existe la probabilidad de que alguno de nuestros técnicos quede atrapado o suspendido, o que incluso tengamos que rescatar en alguna altura considerable. Puede ser en el piso, una de las condiciones que se puede presentar, o incluso suspendido en un árbol. Si este tipo de situaciones se nos llegase a presentar también en un camión canasta, existe necesariamente la elaboración de un plan de emergencia que garantice en todo momento que vamos a salvaguardar la vida de esta persona o recuperar las condiciones que inicialmente tenía. ¿Cómo podemos hacerlo? Adelantándonos, previendo y revisando cuáles pueden ser los posibles escenarios que se pueden presentar. Por eso es importante que la formación en rescate, para ayudar a nuestros técnicos que se pueden encontrar en condiciones desfavorables, sea totalmente necesaria. Entendiendo esta situación, vamos a entender que la formación de primeros auxilios, donde podemos parar una hemorragia o articularla a nuestro plan de emergencia para el retiro de esta persona y poder llevarla al puesto de salud más cercano, es lo más importante. Es totalmente entendible que en el proceso podamos cometer algunos errores, pero lo más importante siempre va a ser
guardar y salvaguardar la calma para poder acceder y avanzar a los servicios de emergencia más cercanos. Fue muy importante toda esta formación para que pudiésemos entender las generalidades que se pueden comprender de todo el mundo de trepa, poda, arboricultura, incluso que no solamente se desarrolla a grandes alturas, sino que también se puede hacer sobre el mismo nivel y utilizar herramientas que me van a dar altura para poder llegar y disminuir el riesgo en algunas actividades, como por ejemplo esta de poda. Bastante interesante todo lo que hemos visto. Muy oportuno todo este conocimiento que hoy día ustedes tienen y que vamos a poner en práctica. Esto simplemente es un abreboca para poder entender que este mundo necesita de capacitación, de formación y, muy importante, entrenamiento. Hoy les doy las gracias al Grupo ISA por haber abierto esta puerta
para que el conocimiento en esta semana de la seguridad y salud en el trabajo sea para todos sus colaboradores. Mi nombre es Carlos Restrepo y espero estar en una próxima oportunidad con ustedes.